En un día de tormenta torrencial, mi esposo Lucas acompañó a su hermanastra María, quien había salido enfadada, a jugar en el puerto. María tiene un carácter caprichoso y mimado. Señaló una fila de contenedores y de repente se le ocurrió una idea. Hermano Lucas, ¿te atreverías a hacer como en las películas y saltar con el coche por encima de los contenedores? Lucas soltó una risa despectiva y, sorprendentemente, pisó el acelerador a fondo, dirigiendo el coche hacia una rampa improvisada. El resultado, las ruedas patinaron y derribaron un contenedor que ya estaba inestable. Lucas ni siquiera miró el coche pequeño que había quedado aplastado debajo. Primero, sostuvo nerviosamente el rostro de María entre sus manos. ¿Te asustaste? Es culpa de este clima horrible. Menos mal que María está bien. No fue hasta que el coche quedó convertido en una plancha de metal, con sangre filtrándose, que Lucas finalmente llamó a la policía con toda calma. Creo que mi esposa Mía ha tenido un accidente. Mi hermano Javier y yo acabábamos de volver de comprar bubble tea cuando vimos que había mucha gente reunida en el puerto. A lo lejos, los equipos de rescate forcejeaban bajo la lluvia con la ventanilla del coche. Señora. Despierte. Señora. Capítulo 1. Agarré la muñeca de mi hermano y me escondí entre la multitud ruidosa. La escena del accidente era caótica. La lluvia torrencial lavaba la sangre del suelo, mezclándola con el lodo. Me colé detrás de unos estibadores del puerto y los escuché murmurar en voz baja. ¡Qué desgracia! Si ese tipo hubiera pedido ayuda antes, quizás la persona dentro del coche se hubiera salvado. Exacto. Cuando el contenedor se cayó, el coche aún no estaba tan aplastado. Él solo se quedó abrazando y consolando a esa mujer, esperó más de 10 minutos. Esa mujer tampoco es santa. Llorando y diciendo que tenía miedo. ¿Acaso el puerto es su parque de diversiones? Conduciendo como locos. Un escalofrío me recorrió desde los pies hasta la cabeza. Lucas, mi querido esposo, había tratado una vida humana como si fuera un juguete para consolar a una mujer. En ese momento, Lucas salió de la zona acordonada con María, quien aún temblaba, entre sus brazos. De inmediato vio a mi madre entre la multitud. Su expresión cambió súbitamente y rápidamente llevó a mi madre a un rincón. Mamá. ¿Cómo llegaste aquí? Es muy peligroso. Mi madre acababa de recibir su llamada y lloraba tanto que apenas podía mantenerse en pie. Agarró su brazo con fuerza. Lucas. ¿Dónde está Mía? ¿Cómo está mi Mía? Un destello de pánico cruzó los ojos de Lucas, pero fue rápidamente cubierto por un dolor fingido deliberadamente. Mamá, cálmese. El contenedor cayó demasiado rápido, yo no pude salvarla a tiempo. Además, María se llevó un gran susto. Era mi deber consolarla primero, ¿no? Mi madre temblaba de ira ante sus palabras que distorsionaban la verdad. ¿Tu deber? Tu esposa estaba aplastada allá abajo entre la vida y la muerte, ¿y tu deber era consolar a tu hermanastra? Lucas, ¿acaso los perros se comieron tu conciencia? El rostro de Lucas cambió, luego adoptó una expresión de ofendido. Fue Mía quien estaba emocionalmente inestable. De repente condujo su coche a un lugar como el puerto y lo estacionó en una zona peligrosa. María solo estaba preocupada por ella, por eso la seguí. La rabia me hizo clavar las uñas en las palmas de mis manos. Puras mentiras. Fue él quien acompañó a María al puerto a jugar. María levantó su rostro lloroso de los brazos de Lucas, fingiendo estar asustada. Tía, todo es mi culpa. No debía haberme ido enfadada con el hermano Lucas, de lo contrario mi hermana no habría hecho esta tontería por celos. Pronto me iré a Viena a estudiar. Por favor, no culpe más al hermano Lucas, ¿sí? Sus palabras sonaban como una disculpa, pero cada frase insinuaba que yo era celosa y emocionalmente inestable, lo que había causado este accidente. Lucas, por supuesto, captó la indirecta e inmediatamente adoptó una expresión de profundo dolor. Mamá, las cosas ya están así. Hacer más escándalo no beneficiará la reputación de nadie. El funeral de Mía lo haré a lo grande, será su última dignidad. Viéndolo defender a María tan fácilmente, condenándome sin más, incluso empezando a planear mi funeral, sentí náuseas.
Este hombre estaba completamente podrido en su parcialidad sin límites hacia María y en su estúpida autocompasión. Mi madre levantó la mano y, con todas sus fuerzas, le dio una bofetada a Lucas. ¡Paf! Lucas se cubrió la cara, mirando a mi madre con asombro. María inmediatamente gritó y se interpuso frente a Lucas, llorando hacia mi madre. Tía, ¿cómo puede golpear a alguien? El hermano Lucas también es una víctima. Mi madre ignoró la actuación de María y, señalando la nariz de Lucas, dijo palabra por palabra. Lucas, esta bofetada es en nombre de mi hija. Te la mereces por ser un desagradecido sin corazón. La policía también fue atraída por la discusión y preguntó con voz seria. ¿Qué está pasando? Familiares, por favor cálmense y no interfieran con nuestro trabajo. Mi madre se volvió hacia la policía, con voz ronca pero firme. Oficial, soy la madre de la víctima dentro del coche. No creo que mi hija estacionara su coche en un lugar peligroso sin razón. Exijo revisar todas las grabaciones de seguridad del puerto. Necesito saber qué le hicieron realmente. Mamá. Ya expliqué todo a la policía. Lucas la interrumpió con el rostro lívido. Si sigue siendo tan irrazonable, ¿quiere que Mía no tenga paz ni después de muerta? No podía creer lo que veía. Esa sensación de traición y conspiración por parte de la persona más cercana me helaba hasta los huesos. ¿Por María? ¿Se atrevía a distorsionar los hechos así frente a mi madre? Mi madre lo señaló, con los labios temblando de ira. Lucas, ¿con qué derecho hablas por mi hija? Eres un desgraciado. El cuerpo de Lucas se tambaleó y su expresión se volvió más sombría. Mi madre dejó de mirar ese rostro repugnante y se volvió hacia la policía repitiendo. Oficial, soy familiar directo. Exijo revisar las grabaciones inmediatamente. Además, necesito confirmar la identidad de mi hija. El policía pareció notar que algo no estaba bien y asintió. No se preocupe, revisaremos todas las grabaciones de inmediato. En cuanto al cuerpo, debemos esperar a que el equipo técnico termine con la escena antes de poder removerlo. Tomé la mano de mi hermano Javier y me retiré silenciosamente hacia las sombras más lejanas. Capítulo 2. En la morgue, un cuerpo deformado por el impacto yacía cubierto con una sábana blanca. Mi madre se lanzó hacia adelante, pero el forense la detuvo. Solo pudo desplomarse en el suelo, llorando desconsoladamente. En ese momento, la puerta de la morgue se abrió. En cuanto María vio el contorno bajo la sábana blanca, se cubrió la boca exageradamente con ademán de náuseas y se dejó caer en los brazos de Lucas, como si fuera a desmayarse. Lucas, tengo miedo, esto es horrible. Lucas la sostuvo como si fuera un tesoro, cubriéndole los ojos con la mano, con una voz tan tierna que jamás le había escuchado antes. Tranquila, no mires, salgamos a esperar afuera. Pero María lo apartó y se inclinó superficialmente ante el cuerpo. No, al fin y al cabo, mi hermana murió por mi culpa. Me siento tan culpable que debo entrar a pedirle perdón. Una sonrisa apenas perceptible apareció en la comisura de sus labios, y con una voz que solo nosotros podíamos escuchar, dijo. Aunque, siendo sincera, Mía, no me culpes a mí. Culpa a tu mala suerte por querer casarte con Lucas. Reencarna pronto, y en tu próxima vida sé más lista y no te interpongas en el camino de los demás. Aunque la muerta no era yo, la manera desvergonzada en que María pisoteaba una vida me hizo hervir de rabia. Mi madre se levantó de golpe del suelo, corrió hacia ella y le dio una bofetada con todas sus fuerzas. ¡Paf! ¡Cállate! Mujer malvada. Mi madre, con los ojos enrojecidos, la señaló con el dedo y gritó. María. Víbora sin corazón. Asesina. ¿Qué te hizo nuestra familia para que le hagas esto a mi hija? Alguien como tú merece el infierno. Merece ser descuartizada. Antes de que terminara de gritar, Lucas se abalanzó y empujó a mi madre con fuerza. Mi madre trastabilló y chocó contra la pared. Su frente se enrojeció inmediatamente con un gran moretón. Basta. ¿No has hecho suficiente escándalo? Lucas miró a mi madre con desprecio. La persona ya está muerta. ¿De qué sirve que sigas con este espectáculo?
¿Tienes que hacer que todos se rían de nosotros? Jadeando, dijo palabras que destrozaron mi visión del mundo. Mia decidió acabar con su vida, ese fue su destino. Se liberó, quién sabe si hasta fue mejor para ella. Usted, como mayor, ¿puede comportarse con sensatez? Mi madre se tocó la frente. El dolor en su corazón era 100 veces mayor que el de su frente. La forma en que ahora defendía a María era repugnante hasta dar náuseas. Este hombre estaba podrido hasta los huesos. Mi madre lo miró y rió con desdén. Lucas, me das asco. Mi hija debía estar ciega cuando se casó contigo. Un destello de pánico cruzó el rostro de Lucas, pero enseguida se volvió arrogante. Hace tiempo que quería divorciarme. Fue Mia quien se aferró patéticamente. Te lo digo ahora, esto se acaba aquí. Nadie va a arruinar el futuro de María. Dicho esto, abrazó a María, que seguía llorando pero no podía ocultar su satisfacción, y salió de la morgue sin mirar atrás. Mi madre se quedó allí, temblando, con la mirada llena de desesperación. 2 horas después, le informaron a mi madre que el caso había sido clasificado como accidente a petición del familiar Lucas. El cuerpo también había sido recogido por el esposo Lucas con su firma, preparándose para la cremación inmediata. ¿A petición del familiar? Mi madre se mareó de la rabia. Por María, Lucas era capaz de llegar a semejante nivel de desvergüenza. Falsificar testimonios, interferir en la investigación, apropiarse del cuerpo, ¿qué más no sería capaz de hacer? Mi madre salió corriendo del centro forense y tomó un taxi al crematorio. El coche destrozado ya había sido remolcado a la zona de procesamiento de vehículos del crematorio. Y la bolsa mortuoria con el cuerpo estaba a punto de ser introducida en el horno crematorio por los empleados. Lucas permanecía de pie a un lado con expresión indiferente, mientras María se recostaba en sus brazos con una satisfacción anormal en el rostro. ¡Alto! Mi madre corrió hacia adelante, interponiéndose frente al horno. Lucas, ¿acaso no tienes humanidad? No solo dejas que Mia muera en la oscuridad, sino que también quieres que desaparezca sin dejar rastro. Al ver a mi madre, un destello evidente de fastidio y crueldad apareció en los ojos de Lucas. Señora, ¿aún no ha tenido suficiente escándalo? Esta fue la decisión de Mia. Ella misma dijo que si algún día moría, no quería que sus cenizas ocuparan espacio. Estoy respetando su última voluntad. Mientes. Mi madre intentó agarrar la bolsa mortuoria con desesperación. En el forcejeo, el teléfono de mi madre se cayó de su bolsillo. La pantalla se iluminó, mostrando la interfaz de una aplicación de transmisión en vivo. Una transmisión titulada Yerno de familia adinerada crema a su esposa por su amante se había iniciado sin que nadie se diera cuenta. Al principio solo había unos pocos espectadores, pero el impactante título y el conflicto intenso en la escena hicieron que el número de espectadores aumentara rápidamente. ¿Qué está pasando? ¿Transmitiendo la cremación de su esposa? Este tipo parece respetable, ¿cómo puede tener un corazón tan cruel? Miren a esa mujer, cara de amante, y encima llorando hipócritamente. Los comentarios comenzaron a fluir, y Lucas y María no se dieron cuenta en absoluto. Lucas, compraste a las autoridades y falsificaste evidencia por esta mujer. ¿No temes el karma?, gritó mi madre con voz desgarrada. María respondió inmediatamente con voz chillona, señora. Tiene que hablar con pruebas. Mi hermana tenía una vida disoluta, tenía otros hombres afuera. ¿Quién sabe si no condujo bajo efectos de drogas buscando la muerte? ¿Ahora insiste en esto para echarnos toda la culpa a mí y a Lucas? Lucas también la respaldó con frialdad. Señora, entiendo que no puede aceptar que Mia se haya ido. ¿Pero puede ser racional? Mia tenía historial de depresión, la policía encontró antidepresivos en su bolso. Si sigue haciendo este escándalo, solo hará que su familia quede peor. Los dos, al unísono, convirtieron el grave accidente causado por María en un acto suicida de esta paciente depresiva que era yo. Están mintiendo. Mi madre los interrumpió gritando, con un dolor desgarrador en el corazón. Los comentarios de la transmisión explotaron instantáneamente. ¿Entonces la muerta tenía depresión y era infiel? No murió injustamente. Esta amante hizo justicia divina entonces.
La madre todavía está armando escándalo, parece que toda la familia es igual de mala. Escuché que la mujer decidió acabar con su vida, ¿qué tiene que ver con esta pareja? Mi madre vio los comentarios desplazándose en la pantalla diciendo no murió injustamente, se lo merecía, y casi se desmaya de la rabia. La puerta del horno crematorio se abrió lentamente, los empleados preparándose para introducir la bolsa. ¡Alto! La que está ahí dentro no es mi hermana. Una voz clara y furiosa resonó desde atrás. Las expresiones de Lucas y María cambiaron instantáneamente, como si hubieran visto un fantasma, llenas de terror e incredulidad. Los comentarios se quedaron en silencio por un momento, y luego comenzaron a desfilar 10 veces más rápido que antes, enloquecidos. Dios mío. Mi cerebro no puede procesarlo. Entonces, ¿quién murió? ¿Qué giro de trama es este? Estoy atónito. ¿Entonces Lucas y esa amante estuvieron mintiendo todo el tiempo? Me quedé a la distancia, señalando a María, cuyo rostro estaba pálido como un cadáver. María. La persona que tú y mi esposo mataron con el coche es tu propio hermano, Martín. Capítulo 3. Lucas estaba pálido como un papel. María, directamente, se desplomó en el suelo. Me señalaba con el dedo mientras balbuceaba incoherentemente. Tú, ¿cómo es que sigues viva? Es imposible, no puede ser mi hermano, imposible. Los trabajadores que estaban a punto de realizar la cremación se miraron entre sí, sin saber qué hacer. Entonces, ¿seguimos o no?, preguntó tímidamente uno de ellos. Ahí dentro está mi hermano. No pueden quemarlo, chilló María con un grito desgarrador. Con los ojos enrojecidos, se abalanzó sobre mi hermano menor, interrogándolo a gritos. Javier, dime la verdad. ¿Por qué mi hermano conducía el coche de tu hermana? Fuiste tú. Ustedes le prestaron el coche a propósito para tenderle una trampa y matarlo. Mi hermano la apartó con asco, mirándola con total desprecio. Deberías preguntarle a tu querido hermano por qué robó el coche de mi hermana para irse de juerga. María, ¿es que en tu familia todos tienen la costumbre de tomar las cosas ajenas sin permiso? Si hizo algo malo, se lo merece. Mientes, lo interrumpió María histéricamente. Mi hermano jamás robaría un coche. Tienen que haber sido ustedes lo tendieron una trampa. De repente agarró del brazo a Lucas, llorando desesperadamente. Lucas, ¿lo oyes? Ellos mataron a mi hermano. Pero Lucas solo permanecía rígido, dejando que lo sacudiera, con la mirada fija en mi hermano y en mí. Tomé del brazo a mi madre y caminé paso a paso hasta quedar frente a él. Le hablé con frialdad. Lucas, ¿dónde viste con tus propios ojos que yo había muerto? ¿Y quién te dio el derecho de decidir por mí que debía ser incinerada? Esas palabras cayeron como dos bofetadas sonoras, no solo en la cara de Lucas, sino que a través del teléfono se transmitieron por toda la red. Los comentarios del directo comenzaron a desfilar como un tsunami. Dios mío. Giro total. Resulta que atropelló a su propio hermano. ¿Qué preguntas tan directas? ¿Se atreverá este tipo a responder? Esto da escalofríos. ¿Con qué autoridad aseguró que la muerta era su esposa? ¿Y por qué tanta prisa por incinerarla? Quería destruir la evidencia. ¿No dijo que su esposa se había suicidado? Miren. Está vivita y coleando. ¡Qué mentira más descarada! Bajo la mirada de innumerables internautas, el rostro de Lucas pasó del verde oscuro al gris ceniza. Le temblaban los labios, sin poder articular palabra. Yo solo me dejé llevar intentó justificarse Lucas con dificultad. Pero ahora cualquier explicación sonaba vacía e impotente. El chat del directo se llenó de comentarios como: ¿dejarse llevar por quién? ¿A quién quiere engañar? ¿No reconoce a su propia esposa? Lo miré en su patética situación y solté una risa amarga. Lucas, no es que te hayas dejado llevar por nadie. Simplemente perdiste toda tu conciencia por María. Di un paso adelante, mirando fijamente sus ojos esquivos. Toda la injusticia y la rabia acumuladas durante tanto tiempo estallaron de golpe. Desde que María se mudó a nuestra casa, ha sido como si te hubieran hechizado. Todo lo que ella dice lo crees, y cuando derrama unas lágrimas,
Piensas que el mundo entero la ha tratado mal. ¿Y su querido hermano Martín? ¿Cuántas veces se llevó las joyas que me regaló mi madre, las pertenencias que dejó mi padre? Cuando me quejaba contigo, siempre le restabas importancia diciendo, es el hermano de María, es tu pariente, tienes que ser más tolerante. Lucas, dime, ¿por qué? Prácticamente grité esa última frase mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. Ahora resulta que Martín robó el coche para irse de juerga y perdió la vida, y todavía quieres ayudar a tu querida hermanastra a ponerme el cartel de asesina. Lucas, ¿es que tu conciencia se la comieron los perros hace tiempo? Esta confesión desgarradora expuso toda la desgracia de mi matrimonio ante toda la red. Los comentarios del directo enloquecieron por completo. Hay demasiada información. Resulta que por dentro era así de repugnante. ¿Regalar los objetos del difunto padre de su esposa al hermano de su amante? ¿Lucas sigue siendo humano? No puedo más, me da tanta rabia, que se divorcie ya. El divorcio, saqué de mi bolso los papeles de divorcio ya firmados y los arrojé frente a Lucas. Al ver las hojas esparcidas en el suelo, Lucas finalmente mostró un verdadero pánico en su rostro. Intentó tomar mi mano, pero lo aparté con fuerza. Mía, cálmate primero, dijo apresuradamente. Tú y tu madre están a salvo, ¿no es ese el mejor resultado posible? ¿Para qué hacer un escándalo y dar que hablar a los demás? El mejor resultado posible, no pude evitar reírme. ¿Lo mejor para ti y para María, querrás decir? ¿Matar a su propio hermano, echarme la culpa a mí y seguir con sus vidas tranquilos? Dejé de mirar ese rostro hipócrita y me volví hacia mi hermano. Javier, llama a la policía. Diles que Martín robó el coche de nuestra familia, condujo peligrosamente por el puerto y acabó estrellándose y muriendo. Capítulo 4. No. No podemos llamar a la policía. María gritó de repente como si estuviera enloquecida. Intentó abalanzarse sobre mí, pero mi hermano la detuvo. Solo pudo llorar y gritar desde la distancia, Mía, no puedes hacer esto. Mi hermano ya está muerto. No me queda nada. ¿Acaso quieres llevarme a la tumba? ¿Yo te llevo a la tumba? La miré con frialdad. María, que te quede claro, si tu hermano no hubiera robado el coche, si no hubieras incitado a Lucas a jugar peligrosamente en el puerto, nada de esto habría pasado. La estupidez e imprudencia de ustedes dos hermanos causaron esta tragedia. Esto es justicia divina. Mía. Eso es pasarse de la raya. Lucas se colocó inmediatamente frente a María, frunciendo el ceño mientras me reprochaba. María ya está destrozada, perdió a su único familiar. ¿No puedes tener algo de compasión? ¿Tienes que ir hasta el final? Lucas. Estoy harta de ti. Antes de que pudiera responder, mi hermano Javier ya le había dado un puñetazo en la cara. ¡Pam! Lucas retrocedió tambaleándose, la sangre brotó de inmediato de la comisura de sus labios. Este golpe es por mi hermana, rugió Javier. Luego, mi madre dio un paso adelante y le propinó una bofetada a Lucas. Lucas, Mía se casó contigo a pesar de nuestra oposición, cuando no tenías nada, exclamó mi madre, agitada. Mi hija vivió contigo en ese sótano, trabajó día y noche para conseguirte inversiones y clientes, por eso llegaste donde estás. Y ahora que tienes dinero te olvidas de tus raíces y te pones del lado de extraños para maltratar a tu propia esposa. ¿De verdad crees que somos familia fácil de pisotear? Lucas se cubrió la cara, con expresión sombría. Nos miró a todos con rencor y dijo entre dientes, ¿se trata del dinero? Pagaré todos los daños que causó Martín. Pero tienen que retirar la denuncia, esto termina aquí. Al oírlo todavía queriendo encubrir todo, casi me echo a reír. Levanté mi teléfono y la pantalla mostraba comentarios que no paraban de fluir, que se muera ese canalla, fuera el trepa, apoyo a la esposa en el divorcio. Lucas, es demasiado tarde, dije con calma. Todo el mundo ha visto cómo difamaste a tu propia esposa por tu amante. ¿Y todavía quieres ocultar la verdad? Lo miré mientras su rostro se volvía cada vez más desesperado y dije palabra por palabra. No olvides que tu empresa y todos tus bienes se crearon durante nuestro matrimonio. Son propiedad conyugal. ¿Quieres usar nuestro dinero para pagar por el desastre que causó el hermano de tu amante? Me consultaste primero a mí,
¿Tu esposa legítima? La fuerza del karma golpeó más fuerte que la tormenta, engullendo instantáneamente a Lucas y María. Las grabaciones de seguridad del puerto, que Lucas había logrado suprimir, fueron desenterradas por usuarios indignados de Internet. Tras analizar cuadro por cuadro, llegaron al primer lugar de las tendencias. Almohadilla carreras en el puerto para impresionar a la hermanastra. Almohadilla la locura de los dos hermanos. Almohadilla Lucas y María los dejaron morir. En el video, un Passat negro y el BMW de Lucas perseguían frenéticamente entre contenedores en la zona portuaria, haciendo derrapes. Martín conducía el Passat con una mujer muy maquillada en el asiento del copiloto, ambos gritando emocionados. El BMW de Lucas lo seguía de cerca con maniobras exageradas, mientras María aplaudía y reía en el asiento del copiloto. Ambos coches usaban los estrechos pasillos del puerto como si fueran un circuito de carreras, ignorando completamente las señales de zona peligrosa, prohibido el paso. Cuando el Passat perdió el control y chocó contra una pila de contenedores, provocando un derrumbe en cadena, se escuchó la voz de Martín pidiendo auxilio, ayuda. Se me rompió la pierna. Lucas abrió la puerta del coche, claramente queriendo ir a rescatarlo. Pero María se aferró con fuerza a su brazo, se dejó caer en su pecho y gritó con voz teatralmente llorosa, Lucas. No vayas. Tengo miedo. ¿Y si colapsa más? Estoy mareada, no puedo respirar. Al final, Lucas abrazó fuertemente a María y dejó que los gritos detrás de ellos fueran ahogados por el sonido de la lluvia torrencial y el metal retorciéndose. La imagen de su abrazo en el video, contrastada con las señales de vida desvaneciéndose gradualmente dentro del vehículo destrozado, formaba una comparación irónica y cruel. Los comentarios en Internet explotaron. ¿Alguien gritaba dentro del coche y ellos se abrazaban? ¿Esto es algo que hace un ser humano? María es un demonio. Sabía que era su hermano y aún así impidió el rescate. Toda una familia de gente podrida. Todos deberían ser castigados. Al mismo tiempo, el comunicado que publiqué a través de mi abogado se difundió rápidamente. En él, no solo exigía que María compensara todos los daños causados por el robo del vehículo y la conducción peligrosa de su hermano, sino que también presenté cargos penales contra Lucas y María por intento de lesiones y difamación. Los usuarios de Internet pronto descubrieron las publicaciones de Martín en redes sociales donde se jactaba. Captura 1. Un día antes del accidente, Martín. Mañana llevaré el BMW de mi cuñado tonto y a mi novia al puerto a ver el atardecer. Foto de las llaves del BMW. Captura 2. Martín, me muero de risa, mi hermana dice que lo de Lucas es de nuestra familia. Su dinero es mi dinero. Captura 3. Martín presumiendo en un grupo, voy al puerto a jugar un rato a Rápidos y Furiosos. Les voy a mostrar qué significa ser un piloto de verdad. Estas capturas confirmaron completamente el robo del coche y la conducción peligrosa de Martín, además de exponer su naturaleza sinvergüenza. Los comentarios indignados llenaron la red. Un ladrón de coches tan arrogante. Se lo merecía. Toda una familia de sanguijuelas. ¿De verdad creen que lo ajeno es suyo? Apoyo a la esposa legítima. Que los hundan legalmente. La opinión pública estalló por completo. Con pruebas irrefutables, nadie podría ya distorsionar la verdad. Capítulo 5. En poco tiempo, María fue detenida bajo custodia criminal por múltiples cargos, y lo que le esperaba era el severo castigo de la ley. Aunque Lucas fue liberado bajo fianza, se le prohibió salir del país y debía cooperar con la investigación en cualquier momento. Al salir de la comisaría, se encontró rodeado de reporteros. El que antes fuera un joven empresario exitoso, ahora cubría su cabeza con la chaqueta del traje, abriéndose paso torpemente entre los flashes hasta subirse a un auto de alquiler. Los socios comerciales cancelaron sus contratos uno tras otro, y la junta directiva exigió su renuncia inmediata para calmar la indignación pública. Todo lo que había construido gracias a mi familia se derrumbaba rápidamente. Cuando regresó exhausto a la mansión, se encontró con Mía dirigiendo a una empresa de mudanzas mientras empacaban sus cosas. Las pupilas de Lucas se contrajeron bruscamente, y la compostura que había mantenido a duras penas se hizo añicos. Tambaleándose, corrió hacia ella con la voz temblando con un pánico nunca antes visto. Mía. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde te vas? Mía pasó junto a él con indiferencia,
sin siquiera dignarse a mirarlo. Me mudo. ¿No es obvio? ¿Podemos hablar? Extendió los brazos bloqueando las maletas, con una súplica humilde nunca vista en su rostro. Sé que me equivoqué. Perdí la cabeza, María me engañó. Te juro que cortaré toda relación con ella, nunca más la veré. ¿Podemos empezar de nuevo? Y dicho esto, se arrodilló frente a Mía. Este hombre que siempre mantenía una fachada de falsa elegancia, ahora se había rebajado hasta el polvo. Mía lo miró, sintiendo solo náuseas. Lucas, ¿todavía no lo entiendes? Se acabó hace mucho tiempo. Desde el momento en que me difamaste para protegerla, todo terminó definitivamente. Sacó los papeles de divorcio del compartimento de la maleta y los arrojó frente a él. Firma. Terminemos esto civilizadamente. Es lo último que te queda de dignidad. Él levantó bruscamente la cabeza, con los ojos inyectados en sangre. ¿Y si no firmo? Mía encontró esto irónicamente absurdo. Entonces nos vemos en los tribunales. Para entonces, lo que perderás probablemente no será solo el matrimonio, tu reputación y la empresa. Sus palabras eran como clavos de hielo, clavándolo en el lugar. Mía no volvió a mirarlo y le dijo a los trabajadores, carguen todo en el camión, nos vamos. El apartamento de su hermano, aunque no era lujoso, estaba lleno de calidez hogareña. Su madre le tomó la mano, con los ojos llenos de compasión. Su hermano, golpeándose el pecho, le aseguró, hermana, de ahora en adelante yo te mantendré. Con ese tipo de basura, mientras antes te divorcies, mejor. En la mansión vacía y fría, solo quedaba Lucas. Se desplomó en el suelo, mirando alrededor de este espacio que parecía especialmente desolado sin su dueña. Su mirada se posó en el cuadro decorativo de la sala, y pareció escuchar la risa de Mía de años atrás. Lucas, ¿colgamos un cuadro de girasoles? Quiero que nuestra casa siempre esté llena de luz y esperanza. En aquel entonces, él la abrazó y le prometió, está bien, como tú digas. Te daré la mejor vida. Pero después, sus compromisos sociales fueron cada vez más frecuentes, y volvía a casa cada vez más tarde. Cuando María se mudó, la casa se convirtió en una prisión para Mía. Aquel cuadro de girasoles ya se había cubierto de polvo tras incontables discusiones y guerras frías. Ahora, el cuadro seguía ahí, pero el hogar ya no existía. La persona que una vez lo amó con todo su ser, se había ido para siempre con una desesperación absoluta. Lucas se cubrió el rostro mientras sus hombros temblaban violentamente. Las consecuencias que él mismo había sembrado finalmente maduraron, y su sabor era de arrepentimiento sin límites y de haberlo perdido todo. María exigió que Lucas contratara al mejor equipo de abogados. Desde su perspectiva, ella había llegado a esta situación por él, y era su deber arreglarlo todo por ella. Sin embargo, en ese momento Lucas ya no podía ni salvarse a sí mismo. En el proceso de divorcio, Mía solicitó el embargo de bienes, y el tribunal congeló todas sus cuentas y acciones. Las acciones de la empresa se desplomaron, enfrentaban compensaciones millonarias, y la junta directiva lo presionaba para que cediera el poder. Lejos de contratar abogados de primera, apenas podía pagar a su propio abogado. La incompetencia y las demoras de Lucas eran, para María, una traición imperdonable. En el pasado, sin importar el problema que causara, él siempre podía solucionarlo con dinero y poder. Ahora que más lo necesitaba, ni siquiera podía conseguirle un abogado decente. La enorme caída psicológica la desestabilizó. El miedo, la desesperación y el rencor se entrelazaron, llevándola a tomar una decisión desesperada, para reducir su condena, echarle toda la culpa a Lucas. Entre lágrimas confesó, fue Lucas quien me instigó. Ese día fue su idea ir al puerto, dijo que haría acrobacias con el auto para sorprenderme. Lo amaba tanto y confiaba tanto en él que... Todo es su culpa. Él causó mi desgracia. Él mató a mi hermano. Cuando Lucas escuchó esta versión distorsionada de su abogado, simplemente no podía creerlo. Recordó todo lo que había hecho por María, traicionar a su esposa, arruinar su reputación, gastar toda su fortuna, y a cambio solo recibió esta puñalada por la espalda y estas acusaciones maliciosas.
La última pizca de compasión y de viejos sentimientos se disipó por completo, reemplazada por un asco profundo hasta los huesos y una claridad absoluta. Le pidió a su abogado que le llevara a María una grabación con su respuesta definitiva. María, corto todo lazo contigo. Tu hermano robó el auto y corrió carreras ilegales, se buscó su propio destino. Tu situación actual es consecuencia de tus propios actos. Finalmente llegó el juicio. María fue condenada a 15 años de prisión por múltiples cargos incluyendo instigación a conducción peligrosa que causó muerte y obstrucción de la justicia. Al escuchar el veredicto, lanzó un grito y se desmayó en el banquillo de los acusados. Lucas fue condenado a 5 años de prisión por encubrimiento, presentación de falso testimonio y otros cargos. La sentencia judicial puso fin a la farsa, pero la vida de Lucas se precipitó al abismo. Capítulo 6. 5 años después, Lucas cruzó las puertas de la prisión. El que fuera un magnate de los negocios se había convertido en un indigente callejero. Pero lo que más lo atormentaba era el remordimiento que le carcomía hasta los huesos y su obsesión enfermiza conmigo. Creía que si conseguía mi perdón, podría rehacer su vida destrozada. Así que comenzó a irrumpir en mi vida de forma obsesiva. Después de averiguar la dirección de la empresa tecnológica que mi hermano y yo habíamos fundado, se plantaba abajo todos los días durante horas. Me enviaba mensajes interminables rememorando el pasado, confesando su estupidez, repletos de un arrepentimiento autocomplaciente. Todo esto solo me causaba fastidio. Las heridas del pasado habían sanado hacía tiempo, y su aparición no era más que un recordatorio de lo ciega que había sido. Bloqueé todos sus medios de contacto, pedía seguridad que lo echara e ignoré todos sus encuentros casuales. Para mí, su arrepentimiento era como un jugador arruinado aferrándose a un último clavo ardiendo, barato y patético. Tras el fracaso de su ataque emocional, ideó una estrategia aún más torpe. Al enterarse de que estaba negociando una colaboración importante con una empresa europea, contactó al responsable para difamarme, alegando que mi vida privada era un caos y aconsejándole cancelar la colaboración. Cuando recibí el correo de aclaraciones, casi me echo a reír. Esta forma de actuar tan autodestructiva no había cambiado en todos estos años. Mi hermano Javier le llamó directamente para increparle. Lucas, ¿acaso la cárcel te frió el cerebro? Si mi hermana no consigue el proyecto, ¿crees que eso te beneficia? Hice que el departamento legal enviara una carta de advertencia, exigiéndole que cesara el acoso y la difamación o lo demandaríamos. Luego le llevó a mi madre suplementos vitamínicos baratos y frutas, arrodillándose frente a nuestra puerta rogándole que intercediera por él. Mi madre tiró todo a la basura delante de él, con una actitud gélida. En su desesperación, cometió su mayor torpeza. Publicó en sus redes sociales un texto interminable, pagó por algo de tráfico, presentándose como un hombre enamorado que, tras ser seducido por su hermanastra, había recapacitado. Me describía como la luz de su vida, rogando a los internautas que me convencieran de reconsiderarlo. Este artículo no generó compasión, sino que se convirtió en el hazmerreír de Internet. Miserable en fase terminal, recomiendo su eliminación directa. ¿5 años de prisión para nada? Y la empresa de mi hermano y mía ganó más atención y simpatía gracias a esta ola de fama negativa. Publiqué una breve declaración desde la cuenta oficial de la empresa. La fundadora de nuestra compañía, Mía, lleva mucho tiempo divorciada de Lucas. Sus palabras y acciones personales no tienen relación con nuestra empresa ni con Mía. Respecto al acoso continuado, hemos conservado las pruebas y estamos preparados para litigar en cualquier momento. Los fracasos sucesivos y la humillación pública finalmente despertaron a Lucas de su propio guión. Se dio cuenta de que aquella Mía que solo tenía ojos para él había desaparecido de verdad. Nada de lo que hiciera podría provocar la más mínima reacción en mi corazón. La noche anterior a que se dictara la sentencia final, la luna brillaba fría en el cielo. Toda mi familia estaba celebrando que la empresa había conseguido el proyecto europeo cuando de repente se oyeron gritos y música desde fuera. Mi hermano se asomó a la ventana y su rostro se endureció. Hermana, es ese imbécil de Lucas otra vez. Ha montado un altar de velas y globos en la plaza de abajo. Me acerqué a la ventana y miré hacia abajo. En el centro de la plaza había un corazón torcido formado por velas electrónicas baratas, rodeado de globos blancos con I love you impreso. Lucas,
vestido con un traje barato que no le quedaba bien, sostenía un ramo de rosas marchitas mirando hacia nuestra casa. Sentí un malestar físico y una sensación de lo absurdo. ¿De verdad creía que este gesto anticuado y autocomplaciente podía recuperar algo? Tomé mi teléfono y llamé al administrador del edificio. Hay alguien reunido sin permiso en la plaza central, reproduciendo ruido que molesta a los residentes. Por favor, soluciónenlo inmediatamente. Colgué y dije a mi preocupada madre y hermano, no le hagan caso, es solo un payaso. Sigamos cenando. El Lucas de abajo pareció verme en la ventana y se puso más agitado. Agarró un megáfono improvisado y gritó con voz casi demente, Mía. Ya sé que me equivoqué. Dame otra oportunidad. No puedo vivir sin ti. Casémonos de nuevo. Su voz resonaba en la noche, cargada de una locura desesperada y ridícula. No pude evitar abrir la ventana y, mirando aquella figura diminuta desde arriba, le grité con frialdad, Lucas, ¿no te das cuenta de que ahora pareces un mono dando volteretas por un plátano en el circo? Guárdate ese espectáculo repugnante, desaparece de mi vista y conserva algo de dignidad. Mis palabras fueron como un cubo de agua helada que apagó la última chispa de locura en sus ojos. Se quedó inmóvil, su rostro pasando del rojo encendido al gris ceniza. Pronto, varios guardias de seguridad se encargaron de este ex esposo enamorado. Al día siguiente, en la audiencia final sobre la división de bienes, el juez leyó la sentencia. Debido a las graves faltas de Lucas durante el matrimonio y su continuo acoso y difamación tras salir de prisión, causando un impacto perjudicial, el tribunal apoyó todas mis demandas y me adjudicó el 90% de los bienes conyugales. Al oír el resultado, Lucas me miró fijamente con voz ronca, Mía. Me estás empujando a la muerte. No me dejas ninguna salida. Sostuve su mirada llena de rencor, mi corazón completamente en calma. Cuando terminó de desahogarse, me levanté, caminé hacia él y le dije palabra por palabra, Lucas, te di innumerables oportunidades. Cuando una y otra vez ignorabas y me culpabas por María, te di oportunidades. Cuando permitiste que Martín robara los objetos de mi padre y me aconsejaste que fuera magnánima, te di oportunidades. Cuando en el puerto, para defender a esa mujer, te olvidaste de mi vida e incluso intentaste difamarme para eliminar pruebas, aún te estaba dando una última oportunidad. El tribunal quedó en silencio, todas las miradas fijas en nosotros. ¿Pero tú qué hiciste? Solo tenías ojos para esa hermanastra que destruyó tu familia. Diste por sentada mi tolerancia, pisoteaste mi amor como si fuera algo sin valor. Fuiste tú quien destruyó hasta el último vestigio de afecto que te tenía. Mi partida nunca fue una decisión repentina, dije mirando su rostro ahora pálido como la cal, con voz firme, fue una elección que tuve que hacer después de que me despedazaras con 1000 cortes, uno tras otro, hasta no dejar nada intacto. Todo lo que has perdido hoy te lo mereces. Es lo que te corresponde. Terminé de hablar, tomé la sentencia y salí del tribunal con la cabeza en alto, rodeada de mi familia y abogados. La luz del sol entraba por los grandes ventanales, cálida, iluminando el camino adelante. En ese momento, me liberé completamente de las cadenas del pasado y di la bienvenida a mi nueva vida. Y Lucas quedaría atrapado para siempre en la prisión que él mismo construyó con su estupidez, egoísmo y traición, hasta el fin de sus días. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.